Gracias a todos los que han ayudado en la masa, que lindo poder alabar al Señor, gracias por la preparación, por la música. Y ahora, como decía el Jere, hemos disfrutado del ritmo, las melodías, las letras, pero pongamos nuestro corazón para escuchar en este momento. Bueno, también lo hicimos en la canción ahora, la voz de Dios. Quizá esto aplica también a otras relaciones. La familia es la relación más cercana que tenemos. Pero nosotros tenemos relaciones con amigos, relaciones en el trabajo. Y la Biblia nos muestra cómo ser de bendición, principalmente para la familia, que es donde estamos insertos, pero también cómo ser de bendición para otros. Yo pensaba puntualmente en el caso de quizá alguien diga, yo he sido, no sé, un mal hijo, un mal padre, una mala madre, o tengo deudas con mi familia, deudas, digamos, emocionales, deudas de honor, deudas. Y hay una historia en la Biblia, recuerdan, el endemoniado gadareno era tan terrible, tan desastroso, era un endemoniado, que tenía miedo, rompía las cadenas, era un peligro, no se podía pasar por ese camino, era una vergüenza también para su familia, andaba desnudo, y cuando lo encuentra el Cristo, él le dice, ahora andate a tu familia, andate a tu casa, a lo tuyo, contale lo que hizo el Señor con vos. Claro, cuando lo vieran, vestido en su juicio cabal, de verdad probablemente se iban a asustar, pero enseguida iban a empezar a ver, este es el mismo, pero no es el mismo. Y él iba a volver a su familia. Y el que había sido una maldición para su familia iba a ser una bendición para su familia. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo ser de bendición para tu familia? ¿Saben? De la totalidad del texto bíblico, que son 66 libros Antiguo y Nuevo Testamento, eh, hay una gran porción que está escrita como narración, o sea, en género narrativo, o sea, historias. El sitio Bible Project, el proyecto de Biblia, dice que el 43% de la Biblia, casi la mitad, está compuesto de historias. El Señor cuenta historias. ¿Saben? Cuando Dios nos da una lección por medio de una historia, la lección resulta impactante, se nos graba en la mente. Eh, nos muestra personas reales como nosotros que experimentaron a un Dios de manera real, y es también la manera en la que nosotros podemos experimentar a Dios. Por eso Dios gastó tanto de la Biblia en contar historias. Y ahora vamos a leer una historia que tiene lecciones para nosotros. Una de esas historias cargadas de enseñanza es la historia de José. Si yo le digo la historia de José, ¿qué le viene a ustedes a la mente? ¿Qué es lo que les viene a la mente? Si digo la historia de José. Claro, los que han leído la Biblia. ¿Algunos pasajes puntuales de la historia? ¿Alguna lección particular? ¿El perdón qué? ¿Lo tiran al pozo? ¿Algo más? ¿Se perdona a los hermanos? Tremenda historia. Ah, no, pero estamos hablando de otro José. El esposo de María, el padre de crianza de Jesús. No, pero fue a propósito, porque cuando uno habla de la historia de José, enseguida uno piensa en José. Génesis le dedica 14 capítulos a la historia de José. Uno llora cuando lee la historia de José. Capítulo 44 al final y 45 al principio, parece que la música, como esta del video, la trae la Biblia porque es tan intenso. Está lleno de perdón, de renuncia, de resistir a la tentación, de renunciar a la oportunidad de venganza. Pero esta es una historia casi escondida en la Biblia. Es otro José, y hay unos pocos versículos en la Biblia. Y yo hice la pregunta así porque sabía que la respuesta iba a venir por ahí. Pero es otro José, un José más anónimo, un José más sutil. Miren lo que dice Mateo capítulo 1. Si quieren busquen y si no, yo los puedo leer. José fue el esposo de María, fue el padre legal, fue el padre de crianza del mismo Señor Jesús. El registro bíblico es breve, pero tiene unas lecciones que son de especial aplicación a la vida matrimonial y a la vida familiar, y también aplican a otras relaciones cercanas. José fue eso que nosotros queremos ser, un canal de bendición, una terrible bendición para su familia. Nosotros tenemos casi el foco en la historia del niño Jesús, el adolescente Jesús, una pequeña narración. ¿Saben cuánta gente vivía en esa familia? ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? La Biblia menciona 4 varones
que eran hijos de María y José biológico, aunque Jesús era solamente hijo biológico de María, porque fue su concepción milagrosa, José no tuvo nada que ver, pero después, a partir de que nació Jesús, el primogénito, ya ellos fueron una familia normal, y del vínculo y la relación de los dos nacieron Jacobo, José, Simón, Judas, y todas sus hermanas, dice la Biblia. Al hablar en plural, por lo menos eran dos, es decir, todas sus hermanas, uno pensaría que tal vez más de dos. Supongamos que eran tres, aunque pueden ser más, pero si eran 4 varones, más Jesús 5, más 3 mujeres, 8 hijos. José y María. No sabemos si 7 o 10, podrían ser más, pero eran 4 varones con nombre y todas las hermanas y además Jesús. Y ahí estaba José, era el jefe de familia. José fue el que la cuidó, José fue el que se bancó todo lo particular y difícil que tuvo el nacimiento de Jesús, y conocemos la historia. Pero prestémosle atención a este personaje silencioso. En Mateo capítulo 1 vamos a leer unos pocos versículos. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el templo y estaba la viuda echando las monedas? Estaban los ricos echando y viene una viuda y tira las monedas. ¿Saben que el relato de Marcos dice que Jesús los llama a los discípulos? Los llama. Vengan a ver eso. Miren, ¿ven? Yo me imagino. Y quizás los discípulos miraban y no veían nada. Sí, un montón de ricos. No, no, eso no. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? No, una viuda. Esa es la historia que hay que ver. Marcos capítulo 10. Vengan a verlo. Llaman a los discípulos y dicen, eso es lo que hay que ver, porque Jesús lo veía, pero los discípulos se les podía pasar por delante y no verlo. Esta es la historia, acá está la lección, es la de la viuda. Y acá pasa lo mismo. La historia de José pasa casi desapercibida y Dios nos llama y dice, esperen, son pocos versículos, pero se van a perder una gran lección de vida que yo dejé escrita en la historia de José, el que lo confunden con otro José, el que queda escondido detrás de otros más prominentes, pero que está cargado de la enseñanza de Dios. Mateo capítulo 1, verso 1, yo lo leo, dice así: libro de la genealogía, o sea, árbol genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, y ahí continúa toda la narración. Vamos a saltar al verso 15. Viene toda la lista del árbol genealógico y el verso 15 dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, estaban en este periodo del desposorio, que era como un compromiso, pero todavía no se habían unido, se halló que María había concebido del Espíritu Santo, o sea, estaba embarazada. José, su marido, era el esposo, pero todavía no vivían juntos. Como era justo y no quería infamarla, difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, íntimamente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta breve narración tiene para nosotros tantas lecciones. Nosotros vemos que este hombre estuvo a punto de desistir y romper el compromiso y no formar la familia, terminó siendo una bendición enorme para su familia. Nosotros en el poco relato que vemos cuánto él bendijo a María, cómo cuidó al niño Jesús, cómo fue rápido y cómo actuó correctamente delante de Dios para salvarlo cuando Herodes lo quiso matar, cómo cuando volvió a Israel de Egipto tomó las decisiones correctas para ir donde tenía que ir. Y yo quiero ser así también, una bendición para mi familia. Hay cosas de las que me tengo que arrepentir, hay cosas que he hecho bien y el Señor quiere fortalecer. Y aquí están las lecciones para nosotros. Lo que nos dice el texto en primer lugar es que José era justo. ¿Ven? Que dice, como José era justo, no quería informarlo, pensó hacer esto. Miren,
La Biblia dice que en sentido absoluto no hay nadie justo, o sea, no hay nadie que nunca peque. Pero esto no es una contradicción. En sentido justo absoluto solo fue Jesucristo. Él nunca cometió injusticia, nunca cometió pecado. Pero la Biblia también habla de que hay justos y hay injustos, hay piadosos y hay impíos. Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Abraham le dijo a Dios, mira, si en Sodoma hay 10 justos, por favor, no la destruyas. Lo que sucede es que en la Biblia el justo, aquel que se llama justo, no es que sea alguien impecable, todos tenemos pecado excepto Cristo, pero el justo es la persona piadosa, es la persona temerosa de Dios. Justos son los creyentes, son los que vienen a Dios, aún reconociendo sus injusticias y sus pecados, y alinean su vida con Dios. A ese la Biblia le llama el justo, y José era un justo. No solo María era una mujer ejemplar, fue elegida, aunque no era impecable, digamos, no que María era perfecta, eso de la Inmaculada Concepción de María que celebra la Iglesia Católica no es bíblico, no es correcto. María misma, ahí en el texto de Lucas, dice que ella era pecadora, que ella necesitaba un Salvador. Pero María era una mujer justa, era una mujer temerosa de Dios, una mujer de fe, porque cuando el ángel le anunció una cosa tan increíble como que iba a quedar embarazada sin la intervención de un hombre, ella lo creyó. Pero José también. José no era uno cualquiera que Dios eligió a ser junto. José era un hombre justo. José era el hombre que Dios eligió para ser la figura paterna humana que Jesús iba a tener. Nosotros a veces nos podemos confundir, pero Jesucristo limitó al venir al mundo sus facultades divinas, el ejercicio de ellas, y entonces Jesús creció, Jesús aprendió, Jesús tuvo que preguntar para saber, Jesús tuvo que ir creciendo, y la figura paterna de ese hogar, no solo padre de crianza de Jesús, sino también padre de crianza y biológico de todos los que vinieron después, era José, anónimo, casi imperceptible en la Biblia, pero justo. ¿Y saben qué? Eso es lo que a Dios le importa. Ser justo no es simplemente ser honesto en el trabajo, equitativo con los hijos, intachable en las finanzas. Hay personas que son justas, son intachables. Pero el justo de la Biblia es otro. Es más que eso, es eso, pero es más. La Biblia dice que el justo tiene misericordia. El justo cuida de la vida de su bestia, es decir, una persona que hasta compasiva en el trato con los animales. El justo sirve de guía a su prójimo, el justo aborrece la palabra de mentira. El justo camina en integridad, el justo es generoso, y yo solamente anoté algunos textos. El justo en la Biblia es alguien que camina con Dios y se parece a Dios. Ese es justo. ¿Y saben lo que dice la Biblia de José? Casi desconocido, económicamente pobre, hay algunos textos de la Biblia que nos van a entender que ellos eran de clase económica baja, trabajador, y ahí con los recursos, pero justo. Y eso es lo que debe importar. ¿Y sabes qué? Si vos querés ser de bendición a tu familia y si yo lo quiero hacer, tenemos que ser justos. Tenemos que ser personas que se acercan a Dios y que se parecen a Dios. Y aunque uno piense a veces cómo voy a bendecir a mi familia, y uno mira para alrededor, muchas veces uno tiene chance de decir, bueno, este necesita tal cosa, mi esposa necesita esto, ahora veo la necesidad de mis hijos, pero en realidad lo que más bendice a una familia, a un grupo, a una relación, es cuando yo mismo me convierto en eso, en lo que Dios quiere que yo sea. Lo mejor que yo puedo hacer por los demás es yo estar cerca de Dios, alinearme con Dios, porque ahí es donde Dios trabaja y en el fondo lo que todos necesitamos es la intervención de Dios. José era justo. En segundo lugar, José fue compasivo. ¿Ven que él dice era justo y no la quería difamar? Su compasión se mostró al querer dejar a María en forma secreta. Esto hay que explicarlo también un poco. La narración dice que María estaba desposada con José, pero todavía no se habían juntado. El desposorio era una etapa en el procedimiento del matrimonio que venía antes de la consumación. Generalmente duraba un año y tenía el estatus legal del matrimonio. Se consideraba una parte formal de la relación permanente. Entonces ellos ya estaban comprometidos. Todavía no se habían unido y ocurrió que de golpe María está embarazada. Nosotros podemos pensar la situación, ¿no? ¿Se imaginan? Sabemos que alguna vez en el Oriente los matrimonios se hablaban, pero muchas veces nos muestra que había realmente amor, había un idilio, un enamoramiento. ¿Se acuerdan cuando a Israel Dios por el profeta Jeremías le dice, me acuerdo de tu época pasada, de el amor de tu desposorio, de cuando era como si Israel, el pueblo, fuera la novia de Dios, por decirlo de una manera? A Ezequiel Dios le dice, va a morir tu mujer, el deleite de tus ojos. Y yo creo que, aunque a veces había algunas cosas culturalmente diferentes, acá lo que le pasó a José es que él estaba enamorado, estaba esperando el momento en que se iba a unir definitivamente a su esposa y ¡pam!
embarazada. Aparece embarazada y entonces, ¿se imaginan lo que fue eso para él, el golpe que fue? Un golpe terrible. Tristeza y bronca debe haber sido lo primero. Primero confusión, seguramente se lo dijo María antes que se le note la panza o cuando se le notaba la panza, pero le habrá explicado. Pero evidentemente a José le era muy difícil creer. ¿Quién iba a creer una cosa así? Estoy embarazada sin intervención de hombre. El Espíritu Santo. Y evidentemente José no le creyó. Fue un golpe tremendo de impotencia, traición a su amor porque él no le había sido infiel, un insulto a su masculinidad, ¿no? Una vergüenza, tarde o temprano se iba a saber. ¿Y qué pasó con nuestros planes? Una bomba, le patearon la puntería, lo destrozó. ¿Pero saben lo que pensó hacer José? Él podría haber, eh, lo podría haber dejado y le podría haber dicho a todos, miren, yo la dejé por tal y tal cosa. Y saben, de alguna manera eso iba a ser una vindicación para él, porque iba a ser la explicación, todo el mundo lo iba a justificar. Ahora, si él al revés, si él la dejaba, todos iban a pensar al revés, mira este, cobarde, la dejó embarazada y se las tomó. José estaba con el dolor, estaba con el golpe, estaba con la vergüenza, con el impacto, incluso tal vez con una crisis de fe. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cómo no me protegió de darme cuenta de la clase de mujer con la que yo estaba, tan buena que parecía, y ahora mirá, ¿cómo no me protegió a ella, que era una mujer fiel y santa, y ahora mirá lo que cayó? José decidió proteger y cuidar a María. Él se iba a hacer cargo aparte del dolor y la vergüenza, se iba a hacer cargo de la mala fama. Se iba a ir y todos le iban a culpar a él. Cada vez no podía seguir, para él acá había algo que no era santo, era incorrecto, esto estaba mal, ¿cómo puede ser? Entonces él no quería seguir. Pero encima del dolor que tenía, se iba a hacer cargo de más dolor. ¿Qué actitud tan propia de Cristo? Estar dispuesto a sufrir un poco más para que los otros sufran un poco menos. ¿Saben? Eso le hace tanto bien a la familia cuando uno de nosotros está dispuesto a sufrir un poco más porque los otros sufran menos. Si vos y yo somos justos y somos personas compasivas, en nuestra naturaleza vamos a ser un canal de bendición para la familia. En tercer lugar, José actuó con templanza. ¿Saben lo que es la templanza? El dominio propio. Esperá, no explotes. Pensá. Dice el verso 20 que José, su marido, era justo, no la quería difamar, entonces pensó dejarla secretamente, pero pensando él en esto, le aparece el ángel y le explica. Lo que vemos acá en esta frase, pensando él en esto, es que él no reaccionó impulsivamente en el momento. Él se tomó un tiempo para pensar. ¿Se imaginan el momento cuando él se entera? Podría haber explotado de furia. Podría haber tirado todo inmediatamente, podría haber cortado la relación, incluso siendo un tipo diplomático, políticamente correcto, podría haber dicho, bueno, mirá, no le iba a golpear, no iba a gritar, esto se acabó, acá está, decime lo que quieras, pero no nos vemos más. Y evidentemente no le creyó la explicación de María porque dice que él estaba pensando dejarla secretamente. Habrá sido una confusión, entiendo por qué María viene con esta idea tan rara, pero yo con esto no puedo seguir. Pero por el hecho de que él no explotó, de que él tuvo control de sus emociones y pensó antes de actuar, por eso él evitó tener que lamentar malas reacciones, malas palabras, cosas hirientes, haber roto algo que quizá iba a ser muy difícil de arreglar. Porque en ese tiempo de espera en que él estaba calculando qué hacer y cómo hacerlo, Dios dijo, bueno, suficiente silencio, le dijo al ángel, vamos, le tenés que decir a José lo que está pasando. Entonces viene el ángel y le explica. ¿Ves lo que te dijo María? Es verdad. El santo es la criatura que ella tiene, ha sido engendrada por el Espíritu Santo. No temas recibir a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Saben? Dios tiene sus tiempos y sus métodos. Si hubiera sido yo hubiera hecho esto. Yo mandaba al ángel primero a José, decirle a José lo que va a pasar, para que un ratito después yo iba a mandar al ángel a María, decirle a María cómo es, cuando María te pregunte, pero ¿cómo puede ser si yo no conozco a Aarón? Bueno, va a ser el Espíritu Santo,
Y las dudas que vos tenés, ¿qué va a decir José? Tu prometido, no te preocupes, a José ya le avisamos, listo, quedó todo arreglado. Pero Dios no hizo las cosas así. Dios le dijo a María, José no le dijo nada. Y cuando José estaba en el momento, el clímax de la crisis, ahí viene Dios, interviene y le manda al ángel y dice, mira, José, hiciste bien en no explotar, porque en realidad esto viene del Espíritu Santo. Dios muchas veces actuó así. Dios hizo silencio por un tiempo hasta que intervino, porque ese tiempo de silencio es lo que permite el ejercicio de nuestra fe y nuestra confianza. ¿Recuerdan a Jacob? Cuando el otro José, que tuvimos al principio, lo habían robado, lo tiraron al pozo, lo vendieron y él estuvo casi un poco más de 22 años suponiendo que estaba muerto, pero tal vez estaba vivo, pero seguro estaba muerto, quizá una vez te lo despedazó, pero si en realidad está vivo, una incertidumbre espantosa, no podía terminar el duelo, no tenía el cuerpo, y Dios lo sabía. ¿Y saben cuándo habla Dios? Cuando Jacob está descendiendo a Egipto, que ya se va a encontrar con el hijo, ahí Dios le aparece y le dice, la mano de José cerrará tus ojos. ¿Recuerdan? Mardoqueo salva la vida del rey, interviene arriesgando su propia vida y dice, hay un complot entre estos dos guardianes del templo. Era verdad, y nunca lo recompensan, silencio absoluto, nunca lo tuvieron en cuenta, al final se le venían los problemas. El día que le iban a matar a Mardoqueo, al rey se le va el sueño, tiene ganas de leer, justo en la página donde estaba escrito lo que había hecho Mardoqueo. Ese día, por un pelito así, Dios lo salva a Mardoqueo de la muerte, y todo el resto del tiempo había estado en silencio. Dios cronometró todo, y en nuestra vida Dios también cronometra. Dios sabe que a veces guarda silencio, pero Dios no llega tarde. Y cuando Dios interviene en tu vida, una vez se dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué pasa tanto tiempo y recién ahora viene Dios? Y así pasó con José. Dios nos da la oportunidad a veces con su silencio de que nosotros tomemos decisiones pensadas y especialmente en los conflictos cotidianos de la vida. Dios nos da la oportunidad de ser personas que tienen templanza y dominio propio. Hay a veces cosas grandes que ocurren en nuestra vida, pero ¿cuántas veces son las pequeñas zorras las que echan a perder las vidas? Los pequeños asuntos, las pequeñas cosas de la vida cotidiana en las que nosotros explotamos, tenemos que pedir perdón, pero empieza a ser una acumulación de cosas en las que nosotros afectamos a la familia. Pero cuando Dios viene a trabajar en nosotros, Dios opera para que nosotros podamos actuar así. Si alguna vez nos parece que Dios no actúa y entonces yo voy a tener que actuar, tengamos paciencia. Dios no llega tarde, Dios a veces parece ausente y silencioso, pero en realidad está presente y su intervención está bien cronometrada. Es que es una oportunidad que Dios nos está dando para tener dominio propio y templanza, para confiar en Él. En cuarto lugar, dice la Biblia que José actuó conforme a su identidad. Seguramente fue sorpresivo el saludo del ángel. El ángel lo saluda y le dice, José, hijo de David. Vieron que leímos la genealogía, el papá de José se llamaba Jacob, el abuelo se llamaba Matán, pero en la genealogía estaba David. El árbol genealógico de Jesús aparece al principio del libro de Mateo porque va a demostrar que Jesús era descendiente de Abraham y era descendiente de David. Era importante eso. Cuando el ángel dice hijo de David, está haciendo referencia a su linaje real. Era uno de los descendientes del rey. Aunque en ese momento Israel estaba bajo los romanos, cuando se restableciera el reino autónomo de Israel, los herederos legítimos de David iba a haber uno que iba a tener derecho al trono. Y el Mesías prometido tenía que ser descendiente de David. A David Dios le había prometido en lo que se llama el pacto davídico, que de su linaje, de su descendencia, iba a levantar al Salvador, al Mesías, Salvador de Israel. Y entonces cuando el ángel le habla a José, en nombre de Dios, le dice, mira, lo que te voy a pedir, lo que se te ordena en realidad, es conforme a tu identidad, porque vos sos esto. Miren, el Mesías tenía que tener un vínculo sanguíneo con David, con Abraham y con toda la humanidad. Tenía que ser hijo de David para cumplir las promesas del pacto del rey. Tenía que ser hijo de Abraham para poder ser la bendición que Dios iba a traer por la promesa de Abraham. Y tenía que ser descendiente de Adán para que por la solidaridad con la raza humana, muriendo él, pudiéramos ser salvos nosotros, porque si no íbamos a quedar desvinculados de él. Toda la obra de la redención de que Dios te perdona porque Cristo murió, ¿sabes por qué funciona? Porque Cristo es un humano como nosotros, del mismo linaje de David. Y así como Adán con su pecado nos afectó a todos, Cristo con su salvación te ofrece perdón de pecado a vos también. Entonces él tenía que nacer de la Virgen María, la madre de Emmanuel, Dios con nosotros, en cuanto a su linaje biológico, pero en su vínculo legal con David,
iba a venir por medio de uno, que no iba a ser el padre biológico, tenía que ser el padre de crianza y padre legal, pero no biológico, y tenía que ser un descendiente de David. Ese elegido de los muchos que podían ser era José. Así tenía que ser, y se esperaba que José respondiera y reaccionara según su identidad. Ahora, lo que al principio parecía ser una desgracia terrible, mi novia que apareció embarazada, en realidad era el privilegio incomparable que cualquier hombre podía tener. Claro, era un poco raro al principio, pero él iba a ser el padre legal. Por él le iba a venir el derecho al trono, al Mesías. Y cuando Dios a nosotros nos da algo para hacer, espera que nosotros actuemos conforme a nuestra identidad. Entonces el ángel le dijo, hijo de David, vos fuiste el elegido, te toca esto. Viene un hijo, vos no sos el padre biológico, pero él va a ver la figura paterna en vos. Él va a ver cómo, claro, él iba a aprender, Jesucristo no cometió pecado, pero el que le iba a tener que enseñar tantas cosas iba a ser José. ¿Cómo lo conocían a Jesús los de su barrio, de su ciudad? El hijo del carpintero. ¿Y quién era el carpintero este? José. Dios lo eligió con un privilegio tan grande, aunque al principio esto parecía una desgracia. Y saben, Dios nos pide a nosotros cosas que son de acuerdo a nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo, lo que somos en Cristo. A veces Dios nos pide cosas contraculturales. Dios quiere que actuemos de manera que la cultura no nos aprueba, no nos incentiva, no nos apoya y no nos entiende. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros vamos y pedimos perdón, aunque el otro nos ofendió más y no nos pide perdón, nosotros vamos. Nosotros reconocemos nuestros pecados, nosotros amamos al prójimo, nosotros oramos por los enemigos. Nosotros a veces nos refrenamos de ejecutar la venganza porque Cristo nos mostró que nosotros somos los que perdonan. A veces Dios nos pide cosas extravagantes, cosas difíciles. A veces viendo nuestra propia debilidad nosotros decimos, yo nunca voy a poder actuar así. Pero ¿qué dice la Biblia? Por nuestra nueva identidad en casa, en el hogar, en la relación matrimonial y familiar, puede ocurrir un cambio impensado. Porque al tener a Cristo en nosotros, tenemos una naturaleza nueva, una identidad diferente, y Dios espera que nosotros actuemos conforme a nuestra nueva identidad. Al tener el Espíritu Santo en nosotros, podemos hacer una cosa casi imposible, como hizo José. Porque él tenía esa identidad, era su lugar en la línea genealógica. Y era un hombre justo que respondió, y nosotros también. Dios puede hacer esto en nosotros porque tenemos una nueva identidad desde que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo y vinimos a Él, somos otros, porque Cristo está en nosotros. En quinto lugar, José hizo lo correcto a pesar de tener temor. Miren, el ángel le dice, no temas de recibir a María tu mujer. Esto nos da un indicio de lo que le pasaba por el corazón, tenía miedo. En el capítulo 2 también pasa que José tiene miedo de una decisión que va a tomar y también le aparece un ángel y dice, no, mira, no vayas a vivir acá, anda a vivir allá. José en el medio del proceso tuvo miedo. A nosotros nos dan miedo las cosas que nos resultan valiosas. Si algo no tiene valor y lo perdés, no importa. Pero si algo tiene valor, eso es lo que nos puede dar miedo. Acá estaba el proyecto de José de familia. Era el matrimonio, no era un laburo, no era un poco de dinero, era su matrimonio, su proyecto de familia. Y saben, Dios no le evitó la situación, no le evitó el miedo. Le podría haber mandado al ángel antes, se lo manda después. Pero Dios quería involucrarse, Dios quería participar. Dios hace muchas veces esto con nosotros, no nos evita el temor, pero Dios quiere participar. Porque este es el proceso que nos hace crecer en fe y erradicar el temor. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Estaba en Corinto, segundo viaje misionero, había fundado una iglesia, había hecho milagros, había hecho un montón de cosas asombrosas. El apóstol Pablo había visto cosas milagrosas. Pero llega a Corinto, va a predicar el evangelio y le aparece Cristo de noche, Cristo mismo. Y le dice, Pablo, no tengas miedo porque yo acá tengo mucho pueblo, tenés que hablar. Y lo mismo nos pasa a nosotros, aunque amamos al Señor, le servimos, a veces Dios nos pone en una situación que nos da miedo, nos da como un terror. ¿Saben? Ese proceso Dios quiere participar. Dios quiere que de alguna manera, entre comillas, gestionemos el miedo, que lo tratemos, porque Dios quiere intervenir, no con nuestras propias capacidades intelectuales, no con la psicología humana. Claro que usamos el cerebro, pero cuando algo nos da miedo, Dios quiere que participar de eso, porque es a causa del miedo justamente que nosotros atravesamos un proceso en el cual tenemos que confiar en lo que ya sabemos de Dios, pero además Dios se revela a nosotros en grados crecientes. Es decir,
cuando pasamos una situación que nos da miedo, por un lado Dios quiere que confiemos en lo que ya sabemos de Dios. Dios nos ha dicho muchas cosas. El problema es que a veces nos cuesta creerlo. Pero el proceso también nos da una revelación nueva de Dios. Esto le pasó a José. A causa de eso le aparece el ángel y le dice, mira, este niño le vas a tener que poner el nombre Jesús. Él le iba a poner el nombre porque él era el padre legal. Y él le iba a poner el nombre. Y el ángel dijo, tiene que ser Jesús. Entonces después, él le iba a poner el nombre. ¿Y sabes por qué Jesús? Porque Jesús significa Salvador. Y él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y entonces él entendió algo que no entendía. De a poco fue conociendo la revelación de Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Acá hay crecimiento. Cuando uno tiene miedo, cuando uno enfrenta una dificultad, pero en vez de escaparse por la tangente, en vez de tomar un atajo y huir, uno lo enfrenta y uno busca a Dios. Y en comunión con Dios gestiona, enfrenta y atraviesa el temor. Hay crecimiento. Esto es rédito, esto es progreso. Acá Dios dice, acá hay algo capitalizable. Porque lo que Dios está haciendo con vos y conmigo, ¿sabes qué es? Forjar el carácter de Cristo en vos y en mí. Nos está formando. A Dios le importa mucho más lo que pasa en nosotros que lo que pasa con la situación y el resultado. Dios tiene infinitos recursos. Él puede resolver y devolver. Dios maneja el tiempo y el dinero como se le antoja. Pero a Él lo que le importa es cuánto de Cristo es formado en tu carácter y en el mío. Cuánto en tu familia se ve que vos sos más como Jesús. Y entonces cuando viene en una situación que nos produce miedo, Dios espera que actuemos correctamente en dependencia de Dios, porque ahí es donde Dios nos hace crecer. Me quedan solamente 2 lecciones de José. La sexta es que José fue obediente. Ven que él despertó del sueño e hizo como el ángel le había mandado. ¿Saben? Esto fue obediencia inmediata. Él primero no sabía qué hacer, pensaba qué hacer, pensaba cómo hacerlo, pero en cuanto tuvo claro qué era lo que Dios esperaba de él, no hubo más que pensar. Fue sencillo, el problema fue saber qué era lo que Dios quería. Pero en cuanto lo supo, listo, no hay más que pensar. Hay veces que la situación para nosotros también es muy sencilla. Puede ser que las consecuencias sean difíciles, pero si cuando esto es lo que Dios quiere, no hay vuelta que darle. Esto que me están proponiendo está mal, no lo voy a hacer. Puedo pensar a ver cuál es la manera mejor de rechazar sin ofender, puedo pensar en las consecuencias, yo rechazo esto y pierdo aquello, pierdo otro, pero es claro lo que Dios quiere que haga, se acabó. José era obediente. Y esta fue en el fondo lo que paso a paso en su vida le fue llevando a hacer todo lo otro. Él fue justo porque fue obediente, él fue compasivo porque al ir caminando con Dios, Dios lo fue transformando. Él pudo atravesar el temor y tener este nuevo conocimiento de Dios, porque en el medio de la dificultad siguió siendo obediente. ¿Cuánta bendición son las personas obedientes en una familia, en una iglesia? No son unos genios, a veces nos damos cuenta que nos faltan tantas cosas, pero somos obedientes. Eso es lo que Dios ve. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer con aquellas personas cuya única condición para obedecer la voluntad de Dios es saber cuál es? Y esto es lo que pasó con José. En cuanto él supo lo que quería, listo, no hay más que hacer. Así nosotros podemos bendecir a nuestra familia. No es muy complicado. A veces es doloroso llevarlo a esfuerzo, llevarlo a la práctica, pero es agarrarlo y acercarnos a Dios y entender esto lo que Dios dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y en último lugar, José controló sus impulsos naturales. Ven que él dice que la recibió como el ángel le había dicho. Porque él se pensaba, pero el ángel le dijo, mira, no tengas miedo, porque esto viene de Dios. Entonces él la recibe, completan el desposorio, no sabemos cuánto faltaba, pero él la recibe, se va a vivir con él, ella. Pero no la conoció íntimamente hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito y le puso, como le habían dicho, su nombre, Jesús. ¿Entienden lo que pasó? Era un joven en el vigor de su juventud, recibe a María, pero no la conoce íntimamente hasta un tiempo después. O sea, él siguió adelante con el desposorio, se concreta el matrimonio, pero sin la noche de bodas. ¿Se entiende? Estuvo un tiempo hasta que pudieron tener intimidad. Si tal vez era difícil para el novio, cuando veía a su prometida en la distancia del desposorio, que cada uno veía por su lado refrenar su impulso, mucho más difícil teniéndola en casa. Pero eso es lo que él hizo. No conoció íntimamente a su mujer hasta que Cristo hubo nacido. Es más, la ley establecía que tenía que todavía pasar un tiempo más, que era ceremonialmente impura, pero después sí, recién, y vinieron los otros hijos. El profesor Mark Bailey tiene una cita que dice, José fue inflexible en su control. Al asegurarse de que María permaneciera virgen hasta que Jesús naciera, él protegió la validez de la encarnación.
Es decir, nació uno y nunca un hombre había estado íntimamente con esa mujer que lo dio a luz. Estar casado y aún así abstenerse de relaciones físicas demostraba el sólido compromiso de este hombre justo. ¿Saben? Esta clase de control de nuestros impulsos, Dios la quiere y la tiene disponible para nosotros también. No solo en el área sexual, que por supuesto lo tenemos que controlar, pero en el área emocional, controlar los impulsos en las relaciones, controlar nuestra constancia en lo espiritual, controlar nuestra forma de reaccionar, controlar nuestra forma de decidir. Hay veces que nuestro temperamento hace que algunas personas sean más propensas que otras a ser controladas por ciertos impulsos, ¿no? Y uno dice, yo soy así. Hay una persona que se le sale la chaveta, se le sale la cadena. Hay otro que no puede ser administrar con prudencia, se gasta lo que tiene. Hay uno que no puede controlar su adicción a algo, al alcohol, al celular. Cada uno tiene sus impulsos. Pero viene el Señor. Cuando nosotros abrimos el corazón y le pedimos perdón a nuestros pecados, Él entra en nuestra vida. Y el Espíritu Santo empieza a hacer de nosotros, entre otras cosas, personas que controlan sus impulsos. Y alguien a quien el psicólogo catalogó de colérico, deja de serlo. Alguien a quien su familia le decía es un caso perdido, ahora es una bendición para el hogar. Alguien que uno ya sabía que en ciertos momentos y situaciones explota todo en casa o aparece tal cosa, o es sutil pero después viene el reproche, esa persona controla sus impulsos, es el mismo, pero ya no es el mismo, porque el Espíritu Santo puede hacer que seamos diferentes a lo que siempre hemos sido. ¿Qué hemos de responder? ¿Cómo nos hemos de poner delante del Señor al ver esta historia? Cortita, casi imperceptible, de un hombre justo, compasivo, controlado, con templanza, sosteniendo o manteniendo bajo control sus impulsos, obediente, aún en medio del temor, pero que él reaccionó conforme a su naturaleza, a lo que él era internamente. Quiere el Señor que estas cualidades, que eran cualidades de Cristo, porque se vieron reflejadas en un hombre, también se reflejen en nosotros. ¿Cuánta bendición vamos a hacer a nuestros matrimonios? Nosotros de a poquito empezamos a hacer más y más así. Vamos a ser una fuente de alegría para el hogar, para la familia, una fuente de seguridad, no una bomba de tiempo, una bendición en el hogar, que además vamos a traer gloria a Dios. Dios nos va a ver, aunque capaz nadie nos ve, y va a decir, ahí está, un justo, un obediente, con que yo le diga, Él lo obedece y su presencia va a bendecirnos a nosotros, nuestras familias y nuestro medio. Amén. Oremos. Señor nuestro, gracias por dejar escritas estas cosas. 3, 4 versículos de una viuda nos dan tremenda lección. 6 o 7 versículos de José, pero tú le viste toda la vida, le viste todas las cosas y así haces con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque nos congregas como pueblo, nos predicas tu evangelio que está aquí en tu palabra y nos enseñas. ¿Cómo podemos ser una bendición? ¿Cómo podemos hacer lo que tú has planeado? Que seamos aquí, está escrito. Ayúdanos, Señor, con tu poder y con la presencia de tu Espíritu. Y también si entre nosotros hay algunas personas que aún no le han abierto el corazón a Jesucristo, que no te han dicho perdón de mis pecados, que no han puesto su confianza en Jesús, que murió por ellos, que también puedan rendirse el corazón, humillarse y abrirte el corazón, porque vas a entrar en ellos, vas a empezar esta obra de transformación, como nosotros queremos que siga haciendo en nosotros, en nuestra familia. Te amamos, Señor, y te agradecemos, y te pedimos especialmente que bendigas tu palabra en nosotros para que la podamos obedecer y pueda transformar nuestras vidas. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Que la reunión termina.